Y hoy continuamos en nuestra serie Evidencias de la Verdad. Y al estar en las evidencias de la verdad, tendremos que ir a Juan capítulo 15. Llevamos un poco más de un año trabajando en Juan. Y gloria al Señor porque su palabra ha sido pertinente para nuestra vida. Y porque Él ha sido fiel a su palabra y eso nos mantiene hoy a cada uno de nosotros. Hoy se hubiera querido una aromática, pero... Juan capítulo 15, versículos 18 al 25. Juan capítulo 15, versículos 18 al 25. Y leo en la Biblia inspirada, en la de verdad, en la Nueva Biblia de las Américas. Gracias a los que se van poniendo en pie para leer con reverencia la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí, antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho entre ustedes las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiarán sin causa. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque son palabras de vida eterna. Gracias porque nos permites conocerte a través de tu palabra. Y gracias porque tu palabra estimula, anima nuestra fe. Gracias porque tú eres el Señor de la palabra. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Permite, Señor, que tu palabra en esta mañana nos lleve a dar fruto. Añade, Señor, gracia al fruto de tu palabra en nuestras vidas. Que no podamos resistir al escucharla. Que tengamos que humillarnos delante de ti para así, Señor, doblegar nuestro ser. Que tú tomes el control. Te damos infinitas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Y he titulado esta exposición de la palabra del Señor, la he titulado Advertidos. Y usted quizás va a decir: pero ¿cómo así, pastor, si hoy hemos bautizado a unas personas? ¿Y cómo así que advertidos? Sí, advertidos. ¿Qué es una advertencia? ¿Qué es una advertencia? ¿Una alerta? ¿Una qué? ¿Una señal? ¿Un aviso? Algo preventivo, ¿verdad?
una advertencia es algo que nos ayuda a entender que hay un peligro o que hay algo que está sucediendo y que debemos prestar mayor atención. Compártale a la persona que está a su lado. ¿Usted ha recibido alguna vez alguna advertencia? Yo creo que todos, pero comparta con la persona que está a su lado. Y comparta con esa misma persona. ¿Usted qué ha hecho cuando ha recibido una advertencia? ¿Qué hace usted cuando recibe una advertencia? ¿Qué hace usted cuando recibe una advertencia? Y quizás los más jovencitos estamos recordando las advertencias, ¿no? Y las que se hacían con un pedacito de cuero. Las que la mamá o el papá decía, y hay que se tire otra materia. Y hay que me vuelva a llegar a estas horas. Advertencias. Hay todo tipo de advertencias, ¿verdad? Hay advertencias laborales. Esa que le dice, siga llegando tarde. Siga llegando tarde. Siga llegando tarde. Esa que le dice, no estás respondiendo con tus labores. Entonces, te estoy avisando. Advertencias médicas, ¿no? Usted tiene los triglicéridos altos. Si usted no se cuida, lamentablemente va a tener que vivir dificultades. Advertencias emocionales. Esas advertencias que esas advertencias que quizás su esposa o su esposo le han hecho. Esas advertencias que le ha dicho es que tú antes eras más detallista. Tú antes no te quedabas dormido cuando hablábamos. Y usted también le responde, tú antes no hablabas tanto. Advertencias. Hay advertencias académicas. Esas que se reciben en el primer trimestre y que le ayudan a usted a decir, no puedo continuar así. Advertencias académicas. Hay otras advertencias que son económicas. Esas que empiezan a alumbrar su vida allá con el bombillito rojo de su tarjeta de crédito, cuando le dicen no tiene cupo. Advertencias económicas. Esa que llega la mitad del mes y usted dice, ¿cómo voy a hacerle con 5,000 para los otros 15 días? Advertencias económicas. Las advertencias nos llevan a recordar un proverbio popular. Soldado advertido no muere en guerra, se supone. Veamos cómo nuestro buen Dios, en nuestro amado Jesucristo, advierte a sus discípulos frente a lo que ha de venir en su vida en el mundo. Entonces les invito a que vayamos a la palabra del Señor y vayamos viendo cómo el Señor va
dándonos orientación frente a las advertencias que estamos presentando. Versículo 18, ¿qué es lo primero que dice allí el Señor? Si el mundo los odia, un condicional, ¿verdad? Si el mundo los odia. Evidentemente el Señor ha venido hablando a sus discípulos y es nuevamente un espacio donde el Señor Jesús habla a sus discípulos. Y mirándolos a los ojos, les dice, si el mundo los odia, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado. El odio se materializa en el desprecio, en los insultos, se materializa en el rechazo. Pero quiero compartir con ustedes por lo menos 3 formas en que nosotros estamos advertidos. La primera de ellas es que seremos odiados porque Jesús fue odiado. Y entendemos el odio aquí como la forma en que se materializó por parte de un grupo de personas el desprecio hacia Jesús. Golpes, insultos, desprecio, palabras fuertes, bullying en el primer siglo. A Jesús le hicieron bullying. Y eso probablemente nos lleve a quizás contextualizar un poco y entender un poco cómo es que realmente se entiende hoy el bullying. Jesús está allí y está viendo qué es lo que está pasando con sus discípulos. Y al ver lo que pasa con sus discípulos, evidentemente empieza a hablarles. Se reúne con ellos, nuevamente los mira a los ojos y les dice, si el mundo los odia, no pueden esperar otra cosa del mundo. Posiblemente no sea este, o piense usted que no sea este, el mejor mensaje para 5 personas que están decidiendo seguir al Señor y que han venido a las aguas del bautismo. Pero aquí el Señor Jesús está combatiendo filosofías y falsas teologías. El evangelio del pare de sufrir. Ese evangelio que está al alcance de cualquier persona y que es tan sencillo para el que quiera acceder a él. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo, no es pare de sufrir, es venga a sufrir conmigo. Vivir el evangelio es morir a sí mismo. Es doblegar la voluntad para vivir bajo la autoridad de Jesús. Es darle la espalda quizás a la felicidad para abrazar el sufrimiento como un elemento santificador. Y esto lo vemos en el Señor Jesús. Él tomó la decisión voluntaria de venir al mundo para sufrir y llevar el pecado del ser humano a la cruz. Jesús es el modelo perfecto de cómo vivir el evangelio. De cómo el evangelio implica sufrimiento, martirio, muerte, cómo el mundo es antagonista de Cristo y sus discípulos. Y acompáñeme ahí, lea el versículo 18 completamente. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí, antes que a ustedes. Versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo, ¿qué? Los amaría, porque amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso los odia. Amados, no podemos
tener una esperanza mayor en lo que el mundo ofrece. El mundo te va a odiar cuando tú decidas vivir por los principios del Evangelio. El mundo te va a odiar cuando decidas caminar en integridad y santidad delante del Señor. El mundo te odiará cuando tú digas no a compartir el pecado. Cuando tú no te prestes para los negocios turbios o para hacerle zancadilla a otro de tus compañeros en el trabajo, te van a odiar. Si el odio fue lo que recibió Dios mismo en Jesús, nosotros no podríamos o no podemos esperar algo diferente. Lo interesante es que aún hay algunos de nosotros, probablemente aquí, que aún leyendo, sabiendo y quizás comprendiendo estas palabras del Señor, continúan viviendo como el mundo ofrece, congraciándose con lo que el mundo hace, coqueteando con lo que el mundo ha dicho que es aceptable. Pero Santiago, capítulo 4, versículo 4, es muy concluyente frente a esta situación. Y acompáñeme usted allí en su Biblia, Santiago, capítulo 4, versículo 4. No sé cómo diga su versión, pero la mía dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí no hay espacios para aguas tibias. Aquí no hay espacio para decir, no, es que yo soy mediador entre el mundo y Dios. Esa no fue tu labor. Esa no es la función que el Señor te trajo a hacer. Cuando comprendas la verdad del Evangelio, podrás comunicarla sin negociarla. Porque hoy, amados, se negocian las verdades del Evangelio. Se tratan de volver un poco más bien vistas o adornarlas para que el mundo quiera aceptarlas. Pero perdón, no hay posibilidad de que el mundo te ame cuando tú has decidido amar a Dios. Hoy en día comparto con pastores, con siervos y con muchos feligreses que pecan por omisión, que pecan por callar, porque no hablamos entre nosotros con honestidad y amor a la realidad del pecado. No llamamos pecado a lo que es pecado. No corregimos porque nos cuesta corregir. No confrontamos el pecado porque nos cuesta confrontarlo. Y parece muy religioso llamar a las luchas pecado. Pero así es como el Señor lo ha llamado. Y entendiendo eso, es que nosotros podemos ser libres por el Evangelio. Nos cuesta corregir y aún más nos cuesta ser corregidos. Porque quizás llevamos mucho tiempo en la iglesia, estando en las mismas filas. Nos cuesta porque probablemente yo soy quien tiene un grado de servicio más alto. Pero el Señor nos invita en su palabra: sujétense los unos a los otros. Y en la sujeción encontramos la gracia de la verdad de Cristo Jesús. Confesar nuestro pecado
es una necesidad. Denunciar el pecado es necesario. Pero ojo, porque por hacerlo seremos odiados por el mundo. Si usted es de quien espera tener algo de afinidad al mundo, quizás le va a ser muy difícil llamar al pecado pecado. Quizás le va a ser muy difícil corregir el pecado. Posiblemente usted luchará con confesar su pecado, porque está tratando de camuflarlo, mimetizarlo, para que no se vea como tan grave. Es que una noche de parranda, una noche loca, es una noche. Es que fue hoy que yo le grité a mi esposa. Yo no hago eso comúnmente. Es que yo hoy tenía mal genio y le corté los servicios a mi esposo. Amados, pecado es pecado, aquí o en donde estemos. No es posible que un discípulo de Jesús comulgue con su propio pecado. A nosotros como discípulos del Señor nos debe incomodar nuestro propio pecado. Debe ser para nosotros algo que aborrecemos de nosotros mismos. Algo que no nos gusta y que debemos tener toda la intención, todo el deseo, humillarnos delante del Señor para que Él lo transforme. Es que ya no somos del mundo. Por tanto, ya no pensamos como el mundo. Ya no actuamos como el mundo. Ya no hablamos como el mundo. Ya no negociamos como el mundo. Ya no criamos a nuestros hijos como el mundo los cría. Ya no tratamos a nuestros suegros como en el mundo se debería tratar a un suegro o a una suegra. Ya no usamos nuestro dinero como en el mundo se utiliza. Porque, versículo 19, no somos del mundo. Fuimos escogidos con un propósito eterno dentro del plan divino de Dios para glorificar su nombre. Por lo tanto, cada una de esas cosas que he nombrado deben ser también transformadas en nuestra vida. Deben ser también transformadas en nuestro corazón. No hay posibilidad que el discípulo del Señor viva en apariencias. La medida que nos permite comprender qué tanto somos discípulos del Señor es qué tanto el mundo te está odiando. Esa es la medida. ¿Quieres medirte qué tanto eres discípulo del Señor? Bueno, mírate qué tanto te está odiando el mundo. O el mundo te ama. Finalmente, es difícil. Es difícil porque estamos buscando aceptación. Porque estamos buscando glorias que no nos pertenecen. Aun cuando entendemos que el Señor en su palabra ha dicho que es celoso y la gloria solo es para Él. Pero nos gusta que nos reconozcan. Nos gusta que nos digan, ay, tranquilo, eso no importa. Vamos, vamos. Si el mundo no te odia, es porque no estás pensando, viviendo, porque no estás trabajando y tienes los mismos ideales del mundo. Utilizas la plata con el mismo propósito que el mundo la utiliza. Utilizas el poder con el mismo propósito que el mundo lo utiliza. Es que no nos gusta saber que seremos odiados por el mundo. Segundo,
seremos odiados porque Jesús nos escogió del mundo. Y yo no sé si usted recuerda esos momentos de jugar en el barrio o de jugar en el conjunto, cuando estaban los grupos para escoger los dos más buenos y empezaban a escoger. Yo me escojo a Pepito, yo entonces me escojo a Lucas, y uno ahí todo ansioso, ¿en qué momento lo van a escoger a uno? Y resultaba uno siendo el último para escoger. Y si era en fútbol, usted para el gol. Y pasaba media hora sin que uno pudiera jugar porque no hacían gol ninguno de los dos. Aquí el Señor está diciendo, hay dos formas. O te quedas en el mundo o aceptas el llamado a ser escogido por Jesús. Esto quiere decir que aun cuando nuestro origen es el mundo, porque ojo, el Señor no está diciendo, ustedes, amada iglesia, el encuentro, no eran del mundo. No, éramos del mundo, pero de en medio del mundo el Señor nos escogió. Es decir, nuestro origen sigue siendo el mundo. De ahí venimos. Y quizás tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos ha llevado el Señor. Quizás tú tengas que pensar cuántas veces el Señor realmente me llamó. Y yo le dije, Señor, ahorita no, es que la empresa tengo tanto trabajo. Señor, ahorita no, la crianza de los niños es tan difícil. Ser escogidos por el Señor es recordar que nosotros, aunque éramos del mundo, ya no le pertenecemos al mundo. Ser escogidos por el Señor es entender que aunque nuestro origen era pecaminoso, el Señor nos trajo escogidos y adoptados para santificación a través de su palabra. Tú has sido llamado o llamada por el Señor. Escogidos hemos sido para santidad en el Señor, para la gloria de su nombre. Hemos sido rescatados por gracia para abandonar nuestra antigua manera de vivir. Jesús apela en el versículo 20 a la memoria de su auditorio, a la memoria de sus discípulos. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Acuérdate de lo que yo te llamé. Acuérdate de donde yo te saqué. Acuérdate lo que yo te dije y cómo hasta hoy lo he cumplido. Los discípulos no podrían aquí tener una mayor expectativa que el hecho mismo de ser perseguidos, porque acuérdense que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor, y si me persiguieron a mí, ustedes van a ser perseguidos. Serán perseguidos si son mis discípulos. Es claro que cada uno de nosotros ha aceptado o rechazado ese llamado del Señor. Pero si lo has aceptado, tienes que tener en mente que serás odiado como Jesús es odiado, que serás perseguido como Jesús fue perseguido, que quizás no te van a aceptar en medio del grupo popular de la oficina, del colegio o de la universidad. No es un llamado a la felicidad y no es un llamado tampoco a ser los populares. No es un llamado al éxito. Es un llamado al sacrificio, al sufrimiento, a las dificultades,
a la persecución, a la aflicción. Es un llamado a vivir como extranjeros. Es un llamado a vivir como peregrinos en este mundo. Quizás has tenido o no la experiencia de salir del país. Pero hay momentos en que en otra patria tú te sientes solo y realmente sin ningún apoyo. Más aún si te llama migración y te meten al cuartico chiquito. Así el Señor está diciendo que debes vivir todos los días como si fueras al cuartico chiquito de inmigración. Como si todos los días tuvieras que vivir la misma experiencia de quizás que saquen tu ropa buscando qué llevas por ser colombiano o colombiana o por ser extranjero. Quizás hoy nuestros hermanos también pueden estar delante del Señor y decir, cuando llegamos a esta tierra, no fue el amor lo primero que vimos en nuestros compatriotas. Quizás muchos, aún en la forma en como los llamamos, se sienten despreciados. Pero es así como viviremos, como extraños en un mundo al cual no correspondemos. Y es que el Señor Jesús ora por sus discípulos. El Señor Jesús afirma esta idea cuando ora por sus discípulos. Juan capítulo 17, versículos 14 al 40. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, y ahí tú y yo estamos incluidos, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos. No eres de este mundo, pero la palabra del Señor ha quedado para ti y para mí, para que podamos conocer y ser santificados a través de la palabra del Señor, a través de su verdad. Este es el filtro de santificación en nuestras vidas. La palabra es el filtro de santificación. Pero por la palabra que tú y yo compartimos al Señor, también Él es santificado. Quizás tú estás sufriendo hoy y estás diciendo, Señor, sácame porque ya no sé cómo responder con las deudas. Señor, quítame este mundo, que se abra un hueco y me trague, porque yo ya no sé qué más hacer en mi casa. Posiblemente tú estás luchando con alguna enfermedad y le estás diciendo al Señor, ya Señor, acuérdate de mí, llévame contigo. Pero el Señor te está diciendo hoy nuevamente, orando por ti y por mí, no para que seamos transpuestos a otro lugar, sino para que estando aquí, tú y yo podamos reflejar la palabra de verdad, la palabra que santifica. Es que lo más fácil es que en medio de nuestro pecado querramos morirnos ya.
Esa es la salida quizás más fácil para nosotros. Pero el creyente, el discípulo del Señor, tendrá que vivir el proceso de santificación al entender que estamos aquí para vivir dificultades y para proclamar la verdad del Evangelio. Hoy 5 personas públicamente dijeron sí, acepto. Pero ellos 5 vivirán las mismas dificultades que tú y yo hemos vivido. Quizás semanas completas sin abrir la Escritura para meditar en el Señor. Quizás enredarse en cosas que el mundo ofrece y que trae una satisfacción o alegría momentánea. Posiblemente temores también por cómo vivirán su futuro. Pero lo que pueden esperar es al Señor en su magnificencia, pastoreándoles, amándoles, cuidándoles y orando por cada uno de nosotros. No puedes esperar del mundo una respuesta amorosa. La advertencia que Jesús nos deja nos permite vernos como discípulos en entender que debemos guardar su palabra, guardar la palabra del Señor. Que cuando predicamos la palabra del Señor y alguien la rechaza, no nos está rechazando a nosotros. Rechaza a Cristo Jesús y rechaza al Padre eterno. Pero quizás nos seguimos exponiendo a la mirada de aquel que está como león rugiente. Quizás aún como creyentes seguimos coqueteando con el pecado y eso nos expone al diablo, a sus tentáculos. Eso nos expone a que en algún momento seremos devorados. Tú y yo tenemos la ventaja de ser animados en la fe por Cristo Jesús, porque la palabra del Señor nos santifica. Y quizás hoy es el día para decir, no voy a comulgar más con el pecado, no voy a seguir practicando el pecado, no voy a continuar dando rienda suelta a mis apetitos y mis deseos. Hoy yo voy a pararme como discípulo del Señor, entendiendo que vendrán ataques, que será difícil, que sufriré, pero que la palabra del Señor me capacita en amor para vivir en santidad. Que el Señor a través de su palabra nos guiará y nos afirmará en la verdad, nos afirmará en la integridad, nos afirmará en la honestidad, en sentir gozo porque estamos luchando la buena batalla de la fe, en sentir amor, paciencia, benignidad, bondad. El Señor nos capacita para la fe, la mansedumbre, la templanza, el gozo. Que nuestro corazón nos endurezca de la palabra del Señor. Que no terminemos despreciando la palabra del Señor. Que si morimos, por Cristo morimos. Que si vivimos, para Cristo vivimos. Adoptemos las palabras del apóstol y afirmemos en el Señor: hoy vivo y vivo para tu gloria. Por eso no seguiré comulgando con el pecado.
Lo que debe llenar nuestro corazón es saber que hemos sido seleccionados, escogidos, hemos sido adoptados, hemos sido llamados por el Señor mismo, por Cristo mismo, para dar testimonio de su obra en nuestra vida. Nosotros reflejamos la gloria del Padre. Tú y yo somos el reflejo de la gloria del Señor. Ahora bien, como tú y yo reflejamos esa gloria donde quiera que estemos. A manera de conclusión, amados, que cada uno de nosotros pueda caminar en Cristo y entendiendo que hay evidencias de la verdad. Que la verdad no es algo que podamos ocultar, callar. Que la verdad no es algo que podamos dejarlo relegado. Que por la verdad de Cristo Jesús seremos odiados en el mundo. Que por la incredulidad, por el no creer, seremos conocidos como aquellos que no guardan la palabra del Señor y por lo tanto no somos discípulos. El odio y el rechazo a los discípulos es odio y rechazo a Jesús y por lo tanto odio y rechazo al Padre Celestial. No ha sido suficiente, quizás para algunos, el obrar de Dios. Quizás hoy el Señor te está recordando el día en que te llamó, cómo te ha santificado, cómo te ha hecho su discípulo. Pero hoy quizás tú continúas despreciando al Señor porque no quieres creerle que fuiste creado para santificación. La incredulidad a la palabra de Dios, a Jesús como Hijo de Dios, a las señales que el mismo Jesús hizo, a sus portentos, a sus hechos, es desprecio a la salvación otorgada por gracia. La incredulidad en la palabra del Señor, la incredulidad, el desprecio a las obras del Señor. Y es que allí el Señor lo dice. Si yo no hubiera venido, ustedes no tendrían pecado. Si yo no hubiera hecho en medio de ustedes tantas obras, entonces no se les demandaría. Pero tú y yo quizás disfrutamos de la misericordia y de la gracia del Señor, pero aún abusamos de ella y no queremos reconocer al Señor. Y con esto, entonces despreciamos la salvación que es en Cristo Jesús. El desprecio hacia el plan divino de Dios no era algo quizás a lo que se estaba enfrentando el mundo, sino era algo que estaba practicando el mundo. Salmo 69:4 y el Salmo 35:19 afirma que esto estaba presupuestado, que la incredulidad de unos, que el odio del mundo, que la persecución del mundo a los discípulos del Señor estaba presupuestado en el diseño divino de Dios. Y acompáñeme al Salmo 35:19. No permitas
que se regocijen a costa mía, los que injustamente son enemigos, ni que guiñen el ojo con malicia los que sin causa me aborrecen, los que sin ninguna razón me aborrecen. Estaba presupuestado que algunos aborrecieran al Señor sin ninguna razón y sin ninguna causa. Juan ha revelado cómo algunos de los fariseos, algunos de los principales de la sinagoga han decidido creer, pero se han quedado en silencio porque les importa más el concepto del hombre, porque les importa más lo que el hombre diga. Amados, la iglesia es para los valientes que deciden decir acepto y que, aún entendiendo la resistencia del mundo, el rechazo del mundo, los religiosos del mundo se atreven a aceptar el llamado de arrepentimiento y bautizo. El llamado a ser parte de la iglesia del Señor. Amados, tomo prestadas estas palabras del pastor Miguel Núñez. Como iglesia tenemos varios síntomas de una enfermedad terrible que nos llevará a la muerte. Los síntomas son mundanalidad dentro de la iglesia, incredulidad, sensualidad, ignorancia a la Biblia, orgullo, egocentrismo, temor al hombre, falta de sabiduría y discernimiento. Nuestra necesidad es más que un corto tiempo de predicación. Necesitamos arrepentirnos y reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Como iglesia enfermamos, pero solo la gracia que es en Cristo Jesús nos alcanza en medio de nuestra enfermedad. El Señor vino a rescatarnos y no le importó ser rechazado, ultrajado y humillado. ¿Vives para ti o vives para aquel que murió y resucitó por ti? Hoy hay agendas políticas y progresistas. Y quizás la iglesia sigue coqueteando diciendo, pero ¿por qué dos hombres no se pueden casar? ¿Pero por qué dos mujeres no pueden ser felices? ¿Pero por qué si una mujer no quiere tener un niño, por qué no puede acceder al aborto? Amados, no coqueteemos con el mundo. Es que el que es provida es el Señor que te creó a ti y a mí. No permitamos que el mundo entre a la iglesia. No traigamos los ideales del mundo para vivirlos en la iglesia. El Señor es tolerante con el pecador, pero no tolera el pecado. Te tolera a ti y a mí como pecadores, pero no permitas, no le digas al Señor, Señor, sé inclusivo con el pecado, porque no será inclusivo con el pecado. Te incluirá a ti como pecador en su plan eterno por gracia, pero no incluirá el pecado dentro de su propósito divino, porque nunca ha estado presupuestado por Dios para la vida de la iglesia. No es un llamado
a odiar a los pecadores. Es un llamado a entender que en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Inclina tu rostro y oremos.